Muy buenos días. Daremos inicio a nuestro... Buenos días. Daremos inicio a nuestra ponencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el primer webinar, El seguro de carga, transporte refrigerado y perecedero. Agradecemos la asistencia de todos nuestros participantes y el tiempo prestado en esta ponencia. Me es grato presentar a Tania González, licenciada en Derecho, egresada de la Barra Nacional de Abogados. Sobre su trayectoria, laboró en el Poder Judicial de la Federación en el Tribunal Colegiado Penal. Colaboró en CUNA Nile como Field Specialist en transporte marítimo por 2 años. Actualmente se desempeña en SafeLink, agente de seguros, como Chief Sales Officer. Llevan una trayectoria de 4 años en el departamento comercial. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Fer, por la presentación y muchas gracias a todos los invitados que ya están conectados. Para comenzar esta ponencia, les platico un poquito de cómo vamos a manejar la dinámica. En el transcurso del webinar, solicito de su apoyo para que sobre el chat nos puedan poner todas las dudas que vayan surgiendo. Al final de la presentación tendremos un tiempo para responder a todas esas dudas que nos hicieran llegar. Tania, te cedo la palabra para comenzar. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, vamos comenzando con la presentación. Este webinar es acerca del seguro de carga y la aplicación en la mercancía refrigerada o perecedera. Ahorita en los próximos 45 minutos vamos a desarrollar algunos temas muy especializados como datos estadísticos de México en el mercado agropecuario, el tipo de contenedores que se utilizan para transportar este tipo de mercancía, cuáles son las figuras que participan en la cadena logística y la importancia de la compañía de seguros o el agente de seguros para salvaguardar la mercancía refrigerada. Vamos a revisar los términos y condiciones que son aplicables para la transportación de este tipo de mercancía y sus cláusulas específicas, las medidas de seguridad que se requieren, algunas de las principales exclusiones, cuáles son las obligaciones del asegurado en caso de un siniestro. Vamos a revisar también lo que es el proceso de reclamación y algunos ejemplos de la documentación que se requiere cuando se inicia un proceso de reclamación. Bueno, empezamos aquí con algunos datos estadísticos del mercado refrigerado y congelado en México. Los principales sectores de la exportación de México son automotriz, manufactura y en el número 3 se encuentra el agro. De los principales productos que exportamos, que exporta México es el limón, el aguacate y en el número 1 se encuentra la cerveza. También estamos en el 9º lugar como productor mundial agroalimentario. Únicamente 10 países representan el 78.7% de la producción mundial. México ocupa también el 8º lugar como exportador mundial agroalimentario. Arriba de México únicamente encontramos países como China, Estados Unidos, India, Brasil y Argentina. Somos la 5ª potencia en hortofrutícola y el número 1 exportador de aguacate, limón, mango, cebolla y pepino. También estamos en el número 7 como potencia mundial pecuario. Esto nos ubica en el ranking como el 8º exportador de carne de res, en el número 5 exportador de carne de cerdo y el 24 exportador de carne de pollo. En su mayoría se concentra la producción de carne de res y de cerdo en lo que es Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León. Algunas cifras nos estiman que para el 2021 la exportación tanto de carne de res como de carne de cerdo va a
aumentar al doble a China, esto debido por la fiebre africana que les ha afectado en los pasados meses, lo que ha causado muchos daños en toda su ganadería. Es muy importante conocer cuáles son los tipos de contenedores con los que podemos transportar toda la mercancía refrigerada o perecedera. Existen dos. El número uno es el contenedor refrigerado reefer, que es el general. Únicamente este es para mercancías que requieren control de temperatura, humedad y ventilación. Por lo general se llega a utilizar para carga congelada, medicamentos, jugos, algunas frutas o verduras como mango o apio. Y el otro contenedor es el refrigerado con la atmósfera controlada. Este es utilizado para cargas que requieren control de temperatura, humedad, ventilación y adicional tener un control de gases, lo que permite que el producto no inicie el proceso de maduración. Algunos productos que llegan a utilizar este tipo de tecnología son las berries, el jitomate, el aguacate, plátanos, melones. Bueno, las figuras que participan en la cadena logística. Aquí vamos a encontrar primero al productor, el exportador, después el transportista terrestre, el agente aduanal, el freight forwarder, la aseguradora, la naviera, el importador, el comprador y el consumidor final. Vamos a más adelante a tocar a detalle de la importancia de la compañía de seguros para participar en esta cadena de logística y poder de esta manera poder salvaguardar lo que son los productos y la cadena de frío. Vamos a entrar en la parte de los términos y condiciones ya aplicables a la mercancía refrigerada y revisar a detalle ya las cláusulas. Muy bien, tenemos la cláusula general de productos refrigerados. Antes de comenzar a tocar detalle con estas cláusulas, es importante conocer que no todas las aseguradoras o las compañías de seguros suscriben este tipo de riesgos para productos refrigerados. Únicamente son las compañías de seguros que ya son y están muy especializadas en los seguros para mercancías del segmento marine. Esta cláusula general de productos refrigerados, bueno, nos va a brindar cobertura para cualquier daño o pérdida que exista en la mercancía que sea ocasionado por una variación de temperatura, pero que sea únicamente a causa de alguna situación ajena al asegurado que ocasione una falla en el equipo de refrigeración. Como cuáles podrían ser, sería un arco volcaico, un cortocircuito, sería cualquier objeto o cuerpo extraño que se pudiera introducir dentro del sistema de refrigeración, lo que pudiera llegar a ocasionar la falla de este. Y en esos supuestos sí se estaría cubriendo la variación de temperatura. En esta cláusula tenemos lo que es el desempaque diferido. Esto quiere decir que vamos a tener cobertura hasta por 3 días posteriores a la fecha de llegada de la mercancía en destino final. Esto porque, bueno, los tipos de compañías de seguros que llegan a suscribir este tipo de riesgos son aseguradoras que son muy especializadas en la logística, por lo que conocen y entienden perfectamente que cuando se recibe la mercancía no siempre se tiene el tiempo para poder pues abrir caja por caja o bulto por bulto, poderla revisar y poder detectar algún daño o algún faltante y así hacer el reclamo. Es por eso que para esta mercancía perecedera o refrigerada nos dan 3 días adicionales posteriores a la recepción de la mercancía para que podamos revisar a detalle y poder hacer la reclamación de cualquier pérdida o daño o faltante. Es muy importante entender que estos daños debieron haber sido ocasionados durante el tránsito de la mercancía y que si el daño fuera visible,
es también sumamente importante que en el momento que detecten el daño o la pérdida o algún faltante, lo notifiquen inmediatamente tanto a su agente de seguros como a la compañía de seguros. Con esta cláusula, la compañía de seguros le da dos obligaciones al asegurado, contratante o beneficiario. Es que deben de contar con un lector de temperatura tipo Ryan. Este lector de temperatura es el que cumple con las exigencias mínimas para la transportación de este tipo de mercancía, son de muy bajo costo y son de un solo uso. Y la segunda obligación es que debe de contar con una bitácora de mantenimiento del equipo de refrigeración. Los deducibles aplicables para esta cláusula de reproductos refrigerados, bueno, pueden variar del 15 al 30% sobre el valor del embarque. Esto va a depender de con qué compañía lo tengan suscrito el riesgo. Para todos los casos también se va a aplicar un deducible temporal de 12 a 24 horas ininterrumpidas en la falla del equipo Thermo King. Con esto me refiero a que al momento de que ocurra una falla en el equipo o en el sistema de refrigeración, deben de transcurrir este periodo de tiempo, debe de ser continuo y entonces así se podría ya proceder con el proceso de reclamación de un siniestro. Si no se cumple con este periodo que le llaman el deducible temporal, no podríamos estar cubriendo lo que es una variación de temperatura a consecuencia de falla del equipo Thermo King. En la mayoría de los casos también aplica un mínimo de deducible de $450. Estos deducibles, como les comentaba, van a depender mucho de acuerdo a con qué compañía de seguros tienen suscrito este riesgo. Adicional tenemos la cláusula es cláusula adicional de refrigeración. Esta cláusula es todavía un poquito más complicada de poder obtener. Generalmente ya es con aseguradoras que son muy, muy especializadas en suscribir riesgos de mercancía refrigerada. Se tienen que revisar bajo proyecto, pero bueno, sí se llegan a contar con esta cobertura. El alcance que nos da, bueno, nos va a cubrir cualquier descomposición o alteración al equipo de refrigeración o de atmósfera controlada por más de 12 horas consecutivas. Nos va a cubrir también lo que es el ajuste incorrecto de la temperatura requerida o los parámetros de la atmósfera controlada que sean mencionados en el Bill of Lading o que sean determinados por el asegurado o el contratante. Y cualquier daño directo a la maquinaria de refrigeración que sea ocasionado a consecuencia de huelgas, alborotos populares, minas, bombas o torpedos. En este último es muy importante que validen que en su póliza de seguro de carga tienen las coberturas, la cláusula de guerra y la cláusula de huelgas y alborotos populares. Bueno, cuando tenemos esta cobertura, tenemos 3 obligaciones como asegurado que debemos cumplir. La número 1 es asegurarse que los bienes han sido preenfriados y ya se encuentran a la temperatura correcta. Esto debe ser antes de ser cargados en el contenedor. Y que la instrucción de la temperatura en el equipo refrigerado es la correcta para poderla mantener sin variación. Únicamente hay más bien aquí, excepto cuando las maniobras, cuando se hagan las maniobras de carga y descarga, que para esto las compañías de seguros recomiendan que se utilicen las cortinas o los túneles de enfriamiento, porque con este número 1, esta obligación es súper importante porque cuando no llegan a preenfriar la mercancía, un ejemplo, si se está transportando algún tipo de fruta, no sé, sandías, melones o berries, y no están preenfriados ya a la temperatura correcta, al momento de cargarlo al contenedor, va a ocasionar que haya una mezcla de aire frío, aire caliente. Esto
va a provocar condensación, o sea que si exista aire caliente que suba a la parte posterior del contenedor y esto va a provocar goteo. Eso sería una exclusión y llega a ocasionar muchos daños a la mercancía. El número 2 de las obligaciones es contar con 2 termógrafos por contenedor y estos deben de estar ubicados cerca del equipo de refrigeración o de las salidas de aire. Esto es para asegurarse que la temperatura siempre se mantuvo correcta y continua durante todo el viaje. Y el número 3 es que en caso de utilizar un contenedor con atmósfera controlada, se debe de medir el nivel de CO2 antes de quitar la cortina al momento de abrir el contenedor en el lugar de entrega. Es muy importante que se cumplan con estas obligaciones porque el no hacerlo sería una causa de improcedencia de un siniestro. Cláusula adicional de tiempo. Esta es la última cláusula o cobertura que podemos llegar a encontrar para mercancía refrigerada. Al igual que la anterior, es un poco más complicado de adquirir, de encontrar alguna aseguradora que quiera tomar este riesgo, que quiera suscribir el riesgo. ¿Cuál es el alcance? Bueno, nos va a brindar cobertura contra daños, pérdida o deterioro a la mercancía asegurada que sean ocasionados por el retraso mínimo de 4 días consecutivos en el tránsito del buque. La duración del seguro. Bueno, esta cobertura va a tener vigencia una vez que el buque está listo para salir del puerto de carga y va a terminar con la llegada del buque al puerto de descarga. Es muy importante aquí entender que esta cobertura va a cubrir únicamente cuando ya el contenedor está cargado y se encuentra arriba del buque y cuando el buque ya salió en tránsito. Y termina cuando llega al puerto de descarga. En caso de que no se descargue la mercancía cuando llega al puerto de destino, vamos a tener cobertura hasta por 15 días posteriores. Esta es la cláusula de desempaque diferido para esta cláusula de tiempo. ¿Cuáles son las obligaciones del asegurado? Bueno, aquí tiene que proporcionar toda la evidencia suficiente y necesaria del tiempo de tránsito programado. O sea, cuál fue el ETD y el ETA. La manera de comprobarlo va a ser con el booking, con el bill of lading o con el trucking. Esta documentación, esta información se le va a solicitar al momento de iniciar un proceso de reclamación. Para esta cobertura también es muy importante saber que no nos va a cubrir ningún daño ni pérdida a la mercancía cuando sea consecuencia de un rollover. ¿Por qué? Porque la mercancía ya tiene que haber, el buque ya tiene que haber salido a tránsito. Entonces, necesitamos entender que va a ser cuando en algún momento exista mal tiempo o saturación en los puertos, es cuando se llega a tener esta cobertura. Y siempre tienen que ser un mínimo de 4 días consecutivos adicionales al tiempo de tránsito que ya se tenía establecido. Y bueno, pasamos a las exclusiones. Como todo contrato de seguro, tenemos coberturas, tenemos clausulado que nos brindan estas coberturas, pero también es muy importante conocer que existen exclusiones. Lo que los va a ayudar a que un proceso en caso de un siniestro, el proceso de reclamación sea mucho más sencillo y más rápido. Y bueno, en general las exclusiones para este tipo de mercancía refrigerada va a ser cualquier negligencia, ya sea del asegurado, el transportista, de la línea naviera, del operador. ¿Por qué? Porque, bueno, no va a cubrir ninguna insuficiencia ni falta de fluidos que llegaran a provocar cualquier alteración en el sistema de refrigeración. No vamos a cubrir ninguna falta de mantenimiento al sistema de refrigeración o si existe insuficiencia de combustible o falta de energía. Tampoco se va a cubrir las fallas a las conexiones o a las válvulas
ni si hace falta algún tipo de fluido o de fluido que pueda alterar lo que es el sistema Thermo King. Tampoco va a estar cubierta la condensación. Lo que les platicaba anteriormente también es una exclusión. Adicional, hay dos exclusiones, que es la cláusula de exclusión de guerra y cláusula de exclusión de huelgas y alborotos populares. Estas dos se pueden llegar a tener cobertura siempre y cuando se revise anticipadamente con la compañía de seguros, y se puede llegar a tener esta cobertura mediante un endoso. Adicional a las exclusiones que son muy específicas para el tema de mercancía refrigerada, existen también las exclusiones que son generales de una póliza y que también es muy importante que las conozcamos. No se va a cubrir el dolo, que es cualquier conducta malintencionada del asegurado. También va a estar excluido lo que es la naturaleza, que es el vicio propio de los bienes asegurados. Tampoco se cubre el desgaste, que sea o cualquier derrame o pérdida de peso o volumen. No se cubre un mal embalaje, es muy importante este tema, ni el retraso. El retraso quiere decir que no se puede asegurar ningún embarque que ya haya salido en tránsito. ¿Por qué? Porque ya estuvo expuesto a un riesgo, por lo cual la compañía de seguros no puede tomarlo, y es por eso que queda como una exclusión. Bueno, y pasamos a las obligaciones generales del contratante o del beneficiario en caso de siniestro. Una de las primeras es dar aviso inmediato a las autoridades, notificar al agente de seguros y a la compañía de seguros. Y la otra muy importante es conocer y entender que se debe de presentar cierta documentación que es obligatoria para poder iniciar con este proceso de reclamación. Les voy a aquí presentar lo que es un listado de la documentación básica que se solicita cuando se tiene un siniestro de mercancía refrigerada y se quiere tener cobertura con alguna de las cláusulas, ya sea la cláusula general de refrigerado, la cláusula adicional de refrigerado o la cláusula de tiempo. Se tiene que entregar la carta de reclamación expedida por el asegurado. Esta debe de estar dirigida a la compañía de seguros, en original, sellada y membretada. Se va a solicitar la factura de compra o venta, según sea el caso, para poder validar y comprobar la propiedad de la mercancía. Va a ser también necesaria la carta de reclamación expedida por el asegurado, dirigida a la línea transportista. Esta se va a requerir también en original, sellada y membretada. Las dos cartas de reclamación que se solicitan para iniciar el proceso de reclamación la pueden enviar al agente de seguros por medio de correo electrónico, pero es importante conocer que sí se necesita en original una vez que el siniestro haya sido procedente, y para poder continuar con la indemnización la tienen que hacer llegar en original. También se les va a solicitar el documento que valide la instrucción de temperatura que la mercancía debe de tener al momento del tránsito, el reporte de los daños del contenedor o del equipo, la bitácora de mantenimiento practicado al equipo de refrigeración un semestre anterior a la fecha de la ocurrencia del siniestro. Estos son los mantenimientos preventivos que se le tienen que llevar a cabo para este tipo de equipos de refrigeración. También se va a solicitar el reporte técnico de la causa del daño al equipo de enfriamiento y la lectura y la bitácora de termógrafos. Es muy importante que sepan que si no se presenta la documentación completa, no se puede avanzar en un proceso de reclamación de un siniestro. En este punto, tenemos la leyenda que dice: la documentación es enunciativa, mas no limitativa. Esto quiere decir que en cualquier etapa del siniestro, la compañía de seguros tiene todo el derecho de poder solicitar o requerir mayor documentación, notas aclaratorias, mayor información.
sobre los hechos o sobre lo que consideren necesario que estén relacionados con el siniestro, y esto es únicamente para poder determinar las circunstancias y las consecuencias del mismo. Se los comento como es un derecho de la compañía de seguros y lo encontramos en el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. En algunos casos, en algunos siniestros, nos hemos topado que no se cuenta con toda la documentación específica que se solicita. Aquí lo que se tiene que hacer es, si hay algún documento que no se tiene o con el que no se cuente, se puede revisar directamente con su agente de seguros para que a su vez revisemos con la compañía aseguradora y con el despacho ajustador si existe algún otro documento que pueda subsanar la falta de uno de los anteriores. En algunos casos sí llega a existir algún documento que pueda subsanar la falta del otro, pero en otros casos también existe la posibilidad de que la compañía de seguros sí solicite muy específicamente estos documentos y que el no entregarlos no nos permita avanzar en el proceso de reclamación. Y bueno, aquí tenemos una línea del tiempo del proceso de reclamación. Es muy importante conocerla, pues el siniestro es una de las partes más importantes y más complicadas, hablando en temas generales de lo que es un seguro de transporte de mercancías y de mercancía refrigerada también. Existen etapas en el proceso de reclamación. La etapa número 1 es la notificación, donde se tiene que dar aviso al agente de seguros sobre el conocimiento de cualquier daño, faltante o pérdida a la mercancía. Una vez que su agente de seguros recibe esa notificación, les va a solicitar una documentación inicial para poder determinar el tipo de cobertura o de cláusula que se estaría aplicando para este siniestro. Una vez que se comparte la documentación por parte del asegurado, del contratante o del beneficiario, se lleva un proceso de análisis. Este análisis lo lleva el despacho ajustador, donde cuenta con 20 días hábiles para llevar a cabo todo este análisis y poder ya regresar con un dictamen, que es la etapa 5, donde el despacho ajustador y la compañía de seguros ya nos entregan un dictamen al asegurado o al beneficiario, el cual lo van a hacer llegar a través de su agente de seguros. En caso de ser un no procedente, estaríamos ya finalizando con el proceso de reclamación. Pero en caso de que el siniestro fuera procedente, se procede con el envío de una carta convenio de pago. Una vez que nos firman la carta convenio de pago, vamos a proceder con una documentación adicional, que es la documentación del artículo 492 de prevención de lavado de dinero. Y una vez que tengamos toda la documentación y el convenio de pago firmado, se procede ya con la liquidación. La liquidación la hace directamente la compañía de seguros al beneficiario. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de la documentación que se llega a requerir. Este es un reporte técnico de la causa del daño al equipo de refrigeración, donde también nos comparten fotografías. Es también un reporte técnico de la causa de lo que dañó al equipo de refrigeración, y en estos reportes debe de estar especificado a detalle cuál fue la causa que ocasionó el fallo al equipo Thermo King. Bueno, aquí es un ejemplo de las bitácoras de mantenimiento por parte del propietario del contenedor.
También es un ejemplo de las bitácoras del mantenimiento. Este es un ejemplo de la carta de instrucción de la temperatura a la que debió viajar la mercancía. En este caso, nos hemos encontrado en la experiencia llevando también siniestros de mercancía refrigerada, que una de las causas más importantes de que un siniestro pueda ser improcedente es porque no coincide la temperatura que viene en la carta de instrucción con la temperatura que se ajustó el equipo de refrigeración. Entonces, sí es muy, muy importante siempre validar esto antes de que la mercancía vaya a salir en tránsito. Y listo. Bueno, pues terminamos ya la presentación y vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Cualquier duda o pregunta, mi compañera Fernanda las estuvo tomando nota para que podamos proceder ahorita a responderlas. Muchas gracias, Tania. Daremos un minuto para ver si alguien más tiene alguna duda que guste preguntar y poder dar respuesta. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la pregunta de Asdrúbal Sánchez. Muchas gracias por tu participación. Nos pregunta, buenos días, ¿la gestión remota de contenedores como herramienta para ver el estado de carga en vivo no es un requisito adecuado actualmente? Aparte, ¿la cobertura debe de estar amarrada al Incoterm del beneficiario o independientemente se da cobertura bodega a bodega? Muy bien. Bueno, pues en este caso no es un requisito la gestión remota, sí se tiene la cobertura bodega a bodega. Si el cliente cuenta con una gestión remota, esto es un plus para la revisión de la mercancía, lo que puede ayudar a un surveyor adicionalmente con todos los reportes y las bitácoras que se llegan a solicitar ya para determinar qué fue lo que ocasionó la materialización del riesgo. Por otra parte, también la cobertura en la mayoría de las compañías de seguros se determina de acuerdo al Incoterm que maneja, salvo que cuente con una cláusula específica que se llama interés contingente. Si se cuenta con esta cláusula, se puede brindar cobertura y se tiene cobertura independientemente del acuerdo de compra y venta internacional que haya sido pactado. No sé si con eso respondí tu pregunta. Ok, muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. Jacqueline nos pregunta, buen día, ¿qué aseguradora da mayor cobertura como el tema de desempaque diferido? Hablando de lo que son, la mayoría de las aseguradoras llegan a dar lo que son 15 días para mercancía general y 3 días para mercancía perecedera. Muchas gracias, Tania. Vamos con la siguiente pregunta.
Nos pregunta Judith Robledo de Importcargo. En ocasiones el flete es más caro que el valor de la mercancía. ¿Se podrá asegurar la mercancía más el valor del flete aéreo? Sí, en todos los casos se puede asegurar lo que es el valor de la mercancía más los incrementables, que puede llegar a ser el costo del transporte, del despacho y cualquier otro gasto relacionado con la importación o la exportación. Lo único que no se puede asegurar es el IVA. Perfecto. Y tenemos otra pregunta. ¿Qué tan difundido está en México la toma del seguro offshore extranjero para carga? Entiendo que para el transporte internacional está permitido tomar el seguro fuera, ¿verdad? Ok, bueno, para tema del seguro en México, estamos totalmente regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y eh, la legislación que nos regula. En este caso, nosotros siempre recomendamos asegurar la mercancía con compañías que tengan registro en México y que tengan autorización por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, puesto que la ley, la legislación mexicana es muy concreta al momento de decir que se prohíbe asegurar contratar un seguro con compañías extranjeras sin registro en México. No sé si con eso... No sé si con esto quedó resuelta la duda que se tenía. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. Ok. Iván Dorado, muchas gracias por tu participación. Nos pregunta, para conformar una póliza de seguro de mercancía, ¿es viable manejarla de Brasil a Colombia con ustedes? Sí, sí lo podemos manejar, pero se tiene que hacer previamente un corretaje de seguro, se tiene que revisar con algunas compañías quién estaría dispuesta a tomar el riesgo. Esto se revisa mediante una radiografía del proyecto y nos puede llevar un tiempo de 24 a 48 horas poder dar una propuesta. Muchas gracias, Tania. Y posteriormente, Montserrat nos pregunta, ¿qué pasa si no se cuenta con una bitácora de mantenimiento? ¿Se podría proceder en un siniestro? Bueno, en este caso, pues lo que va a suceder es que la compañía de seguros va a tener que hacer el análisis con la documentación que se tiene y proceder a una resolución con este documento faltante. Y lo que puede llegar a pasar es que va a afectar directamente a la resolución y muy probablemente pueda llegar a ser un siniestro improcedente. ¿Esto por qué? Porque, bueno, la compañía de seguros tiene que poder determinar que el sistema de refrigeración estaba en buenas condiciones y apto para el viaje y para el trayecto. Es por eso la importancia de esta bitácora de mantenimiento de 6 meses anteriores a la fecha de la ocurrencia del siniestro. Perfecto, muchas gracias, Tania. Y por otro lado tenemos una pregunta de Salma Mendoza, igualmente agradecemos su participación.
nos pregunta, en el supuesto de que la carga pudiese quedar en hold, en destino, por parte de las autoridades aduaneras, para alguna revisión y que la carga demore más tiempo de los 3 días en ser liberada por alguna autoridad, en este punto, ¿será improcedente el seguro? Ok, a ver, nada más sí entendí un poquito. Que la carga se demore más de 3 días en salir, ¿verdad? En ser liberada. Así es, por alguna Ok, revisión de la autoridad. ok. Primero vamos a tener que determinar cuál fue la razón o el causal por la que la autoridad haya detenido la carga. Y adicional, podemos, o sea, sí se puede continuar con la cobertura, dependiendo el tipo de cláusula o de condiciones que se hayan contratado para el tipo de mercancía que se esté manejando. Ok. No sé si con esta parte ya quedó resuelta la duda. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Julio Acosta de Axel Logistics nos consulta. Los equipos de medición de temperatura vía satelital tienen variaciones en la lectura en muchas ocasiones. ¿Tienen algún convenio o marca en equipos validados por las compañías de seguro? En este caso, no se tiene como tal algún convenio. Lo único que solicita, bueno, que viene muy específico en la cláusula general de refrigerados, es el tema de que se debe de contar con el lector de temperatura tipo Ryan, que es de los más económicos y que llegan a cumplir con este mínimo de exigencias. Pero como tal, ninguna compañía de seguros tiene algún contrato ya para poder definir cuál sería el que deben estar utilizando. Perfecto, muchas gracias, Tania. Y por último, nos pregunta Giovanni Méndez. Buenas tardes. En cuanto a alimentos perecederos, ¿hay algún documento que pueda dar mayor información en cuanto a los containers de almacenamiento y de transporte? Hola Giovanni, buenos días. Pues bueno, en este caso, el productor o el dueño o el vendedor de la mercancía es quien conoce todos estos estándares de cómo debe viajar, la temperatura a la que debe estar preenfriado este tipo de mercancía y la temperatura que se debe de dar como instrucción para el tipo de contenedores en el que vaya a viajar. Perfecto, Tania. Muchas gracias. Creo que por el momento son todas las preguntas que tenemos. Asimismo, cualquier pregunta que llegue a surgir posteriormente, con mucho gusto podemos apoyarlos. Tania, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Agradecemos mucho tu tiempo y asimismo agradecemos mucho el tiempo de nuestros asistentes. Esperemos que haya sido de su interés. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar en esta primera ponencia, primer webinar de el seguro de carga en la mercancía refrigerada o perecedera. Les estaremos haciendo llegar sus certificados de asistencia. Muchas gracias y que tengan muy lindo día. Hasta luego. Sí, se les va a hacer llegar también la presentación por medio de correo.